Y vamos porque se les está yendo su tiempo. Sí. Empiecen, por favor. No, pues nosotros somos el equipo 5 y somos Regina, Natalia, María Emilia y yo, Samantha. Siguiente. Se hicieron pruebas preliminares con la ayuda del simulador PET de la Universidad de Colorado para poder observar cómo funcionan los circuitos en paralelo y en serie. Esto nos ayudó a poder darnos una idea de cómo conectar nuestros circuitos para el experimento. Siguiente. Después de haber observado la simulación, lo pudimos poner a prueba en un protoboard con una batería, resistencias, capacitores, cables y foquitos y LED. Observamos que hay un circuito en serie y en paralelo. Siguiente. Aquí tenemos los experimentos fallidos, que es una suculenta Echeverría elegans. Se compró una suculenta, sin embargo, el tamaño no nos favoreció en este experimento, ya que las hojas eran muy chiquitas para poder ponerle los aditamentos. Medimos el voltaje de la suculenta, pero nos daba números negativos. Esto quiere decir que no tenía la potencia suficiente para prender un LED. El siguiente experimento fue los limones. Se midió el voltaje de un limón y empezamos a conectarlos en serie hasta llegar a una serie de 6. Y nada más se prendió un LED, pero solo unos segundos y con una baja intensidad de luz. Siguiente. En esta tabla observamos los voltajes de diferentes tipos de plantas. La suculenta es una planta que crece en un ambiente desértico, es por eso que retiene muchos líquidos. Por esto escogimos el aloe vera y Echeverría elegans, ya que esos líquidos funcionan como electrolito en la celda. Sin embargo, pudimos observar que la Echeverría elegans no funciona como esperábamos. Y bueno, ahora para la metodología de nuestro montaje del prototipo, que sí funcionó, nosotros utilizamos una celda galvánica con un electrolito, que en este caso es el gel dentro de la aloe vera, y además usamos el uso de electrodos, que en este caso serían un ánodo de zinc y un cátodo de cobre. Siguiente, por favor. Y bueno, después de obtener estos materiales necesarios para empezar el experimento, comenzamos a buscar la mejor posición para poner los electrodos, para obtener el mayor voltaje y corriente posible. Para esto se insertaron los electrodos a una profundidad de 0.5 centímetros y utilizando un multímetro sacamos los valores de corriente y voltaje de los parámetros que se ven en la tabla. Concluimos que 0.5 centímetros de distancia era la mejor opción. Siguiente, por favor. Ahora el siguiente paso fue buscar el total de electrodos que se colocarían en cada hoja de la planta. Voy a mencionar que la corriente y el voltaje necesarios para encender un LED varían dependiendo del color del LED, pero se encuentran en un rango de 1.8 a 3.4 voltios de voltaje y de 15 a 20 microamperes para la corriente. Para eso se midieron los voltajes y corrientes al incrementar el número de pares de electrodos en intervalos de 1 en un rango de 1 a 5, como se ve en pantalla, y se concluyó que la mejor opción era colocar 2 pares de electrodos por hoja. Pero aunque no llegamos a los rangos, se consideró que para obtener estos voltajes y corrientes necesarios íbamos a usar un circuito en serie y en paralelo, pues de acuerdo con la teoría básica de circuitos electrónicos, en un circuito paralelo el voltaje permanece constante en cada componente, pero la corriente total es la suma de corrientes individuales que influye en cada componente, mientras que funciona de manera opuesta en un circuito en serie, en donde la corriente permanece constante y el voltaje a través del circuito es la suma de los voltajes individuales de cada componente. Ok, siguiente. Y bueno, ahora para el experimento se conectaron los pares de electrodo en cada planta en serie con un cable de cobre delgado, y al enrollarlo en cada electrodo se conectó el ánodo a un par de cátodo de otro par de electrodos para luego poder conectar en serie todas las hojas de la planta con electrodos. Y después de conectar las hojas en paralelo, permitió identificar las condiciones en que se debe realizar el experimento para obtener los resultados esperados. Es decir, las condiciones de los electrodos y sus conexiones para encender por lo menos un LED por un periodo de tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, estos son los resultados de las medidas de voltaje en las hojas en serie y en las hojas de paralelo. Siguiente, por favor. Estas siguientes dos imágenes, esta slide y la siguiente, son representaciones de cómo quedaron los circuitos en la planta. Y por último, esto que pueden ver en pantalla es el máximo tiempo encendido LED, que fue por 39.08 minutos, y solo se puede encender un poco LED de color rojo. Bueno, alrededor de los 30 minutos después de realizar la prueba del encendido del LED, se midió el voltaje y la corriente generada por la celda electroquímica basada en la planta de aloe vera, cada 10 minutos por 1 hora y media. Y algo
se puede detallar en esta tabla fue que alrededor de los 30 minutos de haber encendido el LED se generó más voltaje y más corriente. Por eso la medición al principio tiene un poquito más de voltaje y de corriente. Siguiente, por favor. Aquí están las gráficas con respecto del voltaje contra el tiempo y la siguiente tabla es el cambio de la corriente con el tiempo. El análisis de las geometrías utilizadas. Bueno, antes de realizar cualquier tipo de medición se debe seleccionar los tipos de electrodos, el material y su geometría y principalmente por su accesibilidad. Primero se colocó una moneda de cobre como cátodo y una moneda de zinc como anodo. Y se midió el voltaje y la corriente generada y se hizo exactamente el mismo procedimiento con el tornillo y la moneda igual. Cabe mencionar que los electrodos para ambos conjuntos se conectaron en serie y en el mismo método. Para determinar la polaridad, bueno, aquí se hicieron los cálculos necesarios del zinc y del cobre utilizando la tabla potencial de reducción. Se invirtió la reacción del zinc para así obtener el valor potencial positivo y sumarlos. El zinc antes se reducía, ahora se oxida, que pierde electrones. Entonces se suma el 0.76 y el 0.34 y tenemos 1.10 volts, así dando que esto es lo que se espera que las semireacciones generen en la celda galvánica. En la siguiente, la independencia de la diferencia potencial eléctrico a través de la trayectoria de los campos conservativos. Bueno, se definió un campo vectorial y hizo las pruebas de PQ. Si estos tienen el mismo resultado, es conservativo y se definió dos trayectorias con límites de 0 a 1. Siguiente. Se hizo la integral de 0 a 1 y se obtuvo que en las dos trayectorias, sustituyendo la X y el de X y el de Y, se obtuvo el mismo resultado. Esto se debe a que dicho campo vectorial es conservativo y esto solamente depende del punto inicial y el punto terminal de la trayectoria. En esta tabla se observa las mediciones de voltaje. Aquí podemos observar que cada capacitador cargado de la celda electroquímica, se usaron los capacitadores observados para poder cargar el circuito paralelo de estos capacitadores con el prototipo de la celda y diferencia de potencial para encender por lo menos un LED. En la siguiente tabla se muestran los resultados de la carga de dos capacitadores y conectarlos en paralelo para poder encender los LEDs y el tiempo encendido, que fue los 38 segundos. Siguiente. Aquí podemos observar más claro de cómo se conectaron en paralelo. Bueno, enseguida se presenta la modelación computacional de las líneas de campo eléctrico y equipotenciales entre los electrodos utilizados durante la construcción del prototipo de la celda voltaica, que estuvo basada en la planta aloe vera, para tanto las geometrías utilizadas, que son una rondana y una moneda, como para geometrías idénticas, que podrían ser consideradas como dos monedas. Bueno, ya se les acabó su tiempo, pero pues para el maestro Gustavo, preséntenle esto que estás presentando, Regina. Bueno, este sería el código respectivo para modelar el campo eléctrico y las líneas equipotenciales para geometrías idénticas, y este sería para geometrías que usamos nosotras. Y las gráficas son las que me presentaron antes, ¿verdad? Ay, perdón. Estas, sí. Esta. Ok. Sí, sí, está bien. Era la observación que iba a hacer, que estaba viendo la gráfica, pero todavía no veía el script de MATLAB, que ya me lo acaban de presentar. ¿Está bien? Muy bien. ¿Puedo explicar rápido esto? Sí. Bueno, se modeló el comportamiento de la corriente y el voltaje en el tiempo, primero teóricamente utilizando las ecuaciones que están en pantalla, y después para confirmar que nuestro circuito funcionara, se comportara de la misma manera, se midió el voltaje y la corriente en el tiempo, y utilizando esas ecuaciones se modeló lo siguiente que se muestra en pantalla y se observa que realmente se comporta de la misma manera. Gracias. Bueno, nos quedan 4 minutos, maestro Isidro. Sí, gracias.
Conozco parte de ese trabajo porque tuve la oportunidad de estar discutiendo algunas cosas con Regina a lo largo de este tiempo, entonces conozco algunas cosas. Bien, algunas observaciones. Alguien de ustedes mencionó que obtuvieron un valor negativo de la diferencia de potencial. ¿Cuál fue la razón? Perdón. Creo que se refería más bien que está la polaridad incorrecta en el multímetro, porque cuando se obtienen signos negativos no, es independiente, es la misma magnitud, simplemente es que la polaridad estaba invertida. Bien, Regina, bien, sí. Pero mencionaron algo hace un momento, ¿no? Mencionaban que eran valores negativos porque no había suficiente potencia o algo así por el estilo, ¿no? En lo de la planta, Sí, en la suculenta. supongo, sí. Bueno, es que sí, estuvo un poco raro el momento de hacer ese experimento porque cuando poníamos los electrodos conectados en la suculenta, nos daba un voltaje negativo, pero sin embargo, cuando lo poníamos en la tierra de esa misma suculenta, ahí sí nos daba un voltaje positivo. Nunca supimos muy bien cuál era la razón de que esto pasara, pero sí supusimos que o sea, que sí estaba mal. Solo era invertir los cables. Ajá. No, sí los invertimos, pero igual daba. Ajá, sí, o sea, puede, o sea, sí buscamos las dos maneras, o sea, le pusimos Es que nos daba, sí, con las dos. haz de cuenta que 0, o sea, nos daba de que 0.1 y luego los cambiábamos y luego era negativo, Negativo. 0.1 y luego los volvíamos a cambiar y era negativo 0.0. Ah, ya. Eso no Entonces, tiene que ver, sí. sí, eso no quiere decir que la planta estaba jugando con ustedes e invertía su polaridad, no. Lo que quiere decir probablemente es de que el equipo de medición que estaban utilizando estaba fuera del rango de medición y entonces lo que mostraba era eso el equipo. No era un problema del sistema, era un problema del rango de operación del multímetro. Okay. Eso es lo que me parece que es. Por lo que estás mencionando, de que apareció un 1 por ahí, ¿no? Entonces, sí. no tiene que ver con que la potencia no es suficiente. Bueno, sí está relacionado, pero no relacionado con la potencia de la planta, está relacionado en realidad con el límite o los rangos de valores que puede medir el equipo de medición. Eso es lo que está relacionado. Bueno, me habían asustado. Miren, tiene demasiados datos, sería cuestión de verlos con calma, cosa que no es posible ahorita. Vi que por ahí en las primeras presentaciones mostraban que cuando colocaban los electrodos en serie, la corriente disminuía, pero después mostraron otros resultados y el resultado ya no es el mismo. No, era en otra tabla. Bueno, voy a hacer la pregunta para aclararlo. Creo que es esa que acabas de mostrar. No, la otra que tiene como varios datos. Yo habría agradecido que colocaran números las diapositivas, eso es importante para facilitar las discusiones. No, no era tabla, era otra. Bueno, ¿qué es lo que esperan ustedes? Esa creo ahí está. Fíjense, aumentan los pares de electrodos y el potencial va aumentando y la corriente va disminuyendo. ¿Por qué? Porque en los pares de electrodos lo que hicimos en todo el experimento es que entre ellas en una hoja se conectaban en serie. Entonces ya sabemos que en teoría, y si lo habíamos aplicado, es que cuando se conectan en serie incrementa el voltaje, se suman las diferencias de potencial, pero se queda la menor cantidad de corriente, entonces la corriente iba disminuyendo mientras que el voltaje iba incrementando. Por eso decidimos utilizar un método de serie paralelo en las hojas de la aloe vera. Ah, ok. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Lástima, entonces. Solo un último comentario. No es capacitador, es capacitor o condensador. Estuvieron utilizando mucho, ¿no? Bueno, entonces sacamos el tiempo. Gracias. Muchas gracias, equipo. Y Gracias. pues vamos con el equipo 3.